más plazos chicos en este sentido. Estos son nuestras piedras de tope. Fíjense, vamos a ir de atrás para adelante. Este es el examen. El 16 de diciembre es el examen. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, estamos a 18. En un mes más ya estaríamos controlando el examen. Entonces, yo no puedo correr la fecha porque a mí me exigen que el examen se haga, ¿no es cierto?, en un horario de clase. Entonces, aunque yo quiera darles más tiempo o aplazarles, no voy a poder porque me exigen controlar el examen en horario de clase. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, ya no hay más tiempo. Tenemos el de 16, ¿no es cierto? Y la prueba, el informe final, perdón, el informe de la unidad 4, se entrega el martes 10. Le voy a tratar de entregar el informe el miércoles de la semana anterior. Entonces, el miércoles de la semana anterior es un poco similar a este. Le voy a subir el informe el miércoles, ¿no es cierto?, para que ustedes me entreguen un sistema el día martes. ¿Por qué? Porque yo este martes, ¿no es cierto?, ya voy a tener máximo 1 o 2 días para corregir y subir las notas, para que ya sepan quiénes son los que van a estar en el examen. Ahora, de una forma, uno sabe. Llegando a la última prueba, uno sabe. No sabe más o menos en qué situación va a estar. ¿Ya? Así que ya pueden tener una idea si van a estar en zona de exhibición o se van a llegar con una nota, ¿no es cierto?, más o menos que se sabe el examen. Depende del trabajo. Sí, pues, por eso. Pero uno ya sabe. Uno ya sabe. O sea, si tú me dices, no, es que no tengo idea de cómo me fue, habla muy mal de usted como alumno. ¿Ya? Porque a la primera le creo, a la segunda también, a la tercera no, a la cuarta tampoco. Entonces, vamos a tener 2 ayudantías por confirmar. El examen es el 16 y el último informe es el 10. ¿Ya? Lo mismo, a las 22 horas, chiquillos, el martes. ¿Qué vamos a ver hoy día? La ley de Hooke. Esta es toda la teoría que vamos a ver de la ley de Hooke. ¿Ya? Profesor, ¿el examen va sí o sí, no importa que tengamos el 5 o no? Por lo que tengo entendido, mientras le dé 5, ya. como puede ser con rojo, da lo mismo, igual le va a dar. ¿Ya? Igual, mientras le dé nota 5 o 6. Ya, profesor. Lo que sí tengan en consideración que el examen vale 25%. O sea, poquito. ¿Ya? Traten de acumular la nota con ese compañero. Depende mucho de este informe. Entonces, les voy a dar estos 2 libritos, solamente el capítulo 2. Este librito que les voy a dar, este extracto, el capítulo 2, está súper bueno, chicos, está súper didáctico. Se los voy a subir, se los voy a compartir para que lo lean. ¿Ya? Más que nada es teoría. ¿Ya? En teoría. La teoría la vamos a sacar de acá y los ejercicios la vamos a sacar del libro. ¿Ya? Los resultados, los problemas, chiquillos, de estos libros les voy a ser súper sincero. Los copio y los pego del libro. No sé, si la carga decía 100 libras, pero se transforma a newton, y en la unidad de nosotros trabajamos 100 newton y listo. No voy a inventar problemas nuevos, voy a copiar los mismos que están en el libro. Y se van a dar cuenta que son los mismos que están en el libro. ¿Ya? Entonces, de acá vamos a sacar los ejercicios y de acá vamos a sacar la teoría. ¿Ya? Ya. Quiero partir con este problema, porque creo que fue el que más generó ruido dentro de todo, ¿no es cierto? Y un poco para que lo entendamos. En este ejercicio, chiquillos, concluían, se juntaban todos los conceptos que hemos visto en todo este curso. Entonces, fíjense que acá están con letras. Vamos a partir del capítulo. Dice, usted debe proponer un diseño constructivo para un letrero que extrae la localidad de Balmaceda, región de Vicente. Se sabe que la zona fronteriza con Argentina cuenta con frecuentes y fuertes ráfagas de viento, llegando a alcanzar los 100 km por hora. En este sentido, el letrero que debe construir constará de un único poste que sostendrá un letrero con la geometría indicada. Ahí está la geometría, ¿no es cierto? 2,2 metros de largo, de ancho, 1,2 de alto y un poste de 2 metros. Con los datos conocidos, a continuación, A. Proponga un sistema de apoyo, de rodillo, articulado o empotrado, en el punto A, que sea adecuado a la serviciabilidad que prestará el letrero. Justifique brevemente su respuesta. B. En concordancia con la pregunta anterior, dibuje el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto?, para el letrero y su apoyo, indicando todas las cargas a considerar en un análisis de cuerpo rígido. C. Para el tipo de apoyo que usted propuso en A, calcula el valor de las reacciones, ¿no es cierto?, que soportará el punto de conexión en A. D. Dibuje la deformada esperable que tendrá el letrero metálico actuando bajo el efecto de las cargas dispuestas en B y el tipo de apoyo definido en A. Es decir, del A al D, todas conversaban juntas. De una forma ustedes pueden tener de la A, la B, la C, la D mala y la E la podrían haber tenido buena. Vamos a ver por qué. Por el cálculo estructural se sabe que el pilar que sostendrá el letrero deberá tener en su eje fuerte una inercia mínima de 1290 centímetros a la cuarta. Entonces yo les di ahí un listado de perfil, ¿no es cierto?
De esa listado de perfiles ustedes tenían que elegir cuál era el mejor candidato. ¿Podría haber más de una? Sí, ningún problema. Vamos a ver cómo se distingue. Según la alternativa entregada, se elige un perfil que cumpla con el momento de inercia mínimo requerido y justifique su respuesta para el perfil elegido bajo los criterios oportunos. Entonces, lo primero que teníamos que calcular, ¿no es cierto?, era transformar esta velocidad, en el ejemplo que yo les di, ¿no es cierto?, al metro por segundo. ¿Por qué? Porque con la velocidad de metros por segundo, en esta formulita, yo podía convertir esa ráfaga de viento a kilogramos, ¿no es cierto?, por metro cuadrado. Entonces, nuestra velocidad de 100 km por hora la dividí en 3,6 y se me convertía en 27,77 metros por segundo. La misma velocidad, pero convertí en metros por segundo. Luego, ese 27,77 lo reemplazaba en la fórmula, lo elevaba al cuadrado, lo dividía por 16 y me daba, ¿no es cierto?, una carga de 48,2 kilogramos por metro cuadrado. Esa carga yo la tenía que interpretar como que en mi letrero, por cada 1 metro cuadrado de letrero, ¿cierto?, voy a estar tomando y a estar tributando 48,2 kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro letrero, para todos los efectos, tenía un área de 2,64, 2.2 por 1.2, ¿no es cierto? Nos da un área de 2,64. ¿Qué significa esto? Que esta carga de viento multiplicada por el área nos convertía esta carga, ¿no es cierto?, en una carga puntual de 127 kilos. Chiquillos, 127 kilos por cada segundo. 1, 2, 3, 4, 5, son 127 kilos por cada segundo. Por lo tanto, esta carga, ¿no es cierto?, ¿dónde iba a actuar en mi letrero? En el centro de, ¿cierto? En el punto centro. No acá, no acá, no acá, ahí. Por lo tanto, si yo eso lo llevo a un esquema como el que estaba presentado ahí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos iba a generar? Fíjense, con respecto a nuestro punto de fundación, mira, íbamos a tener que nuestro punto de fundación, nuestro apoyo sistema de fundación, tenía que ser capaz de soportar una componente horizontal, el peso del letrero más el pilar, ¿cierto?, y una carga de momento. Profe, es que el viento puede pegar para el otro lado, no lo mismo. Iba a cambiar el signo, pero el momento iba a ser el mismo, ¿cierto? Ahí teníamos el brazo palanca, ¿sí? Profe, ¿dónde aplicábamos el momento? Fíjense, si nosotros estamos diciendo que vamos a aplicar la carga en el punto central, ahí, ¿cuál va a ser nuestra altura desde el punto de fundación? 2 metros, más 1.2 partido por 2, ¿no es cierto? 2,6. Por lo tanto, el momento, ¿no es cierto?, lo íbamos a considerar a los 2,6. Por lo tanto, nuestro sistema de apoyo tenía que ser un apoyo empotrado. ¿Sí? Podríamos tener las 3 componentes. No podía ser de rodillo, o sea, venía abajo de la estructura, tampoco podía ser articulado. B. En concordancia con la pregunta anterior, dibuje el diagrama de cuerpo libre. En el fondo, ¿no es cierto?, es simplificar el tipo de estado y vamos a tener la carga de viento, los 127 kilos. Y vamos a tener el peso del letrero, ¿no es cierto?, y vamos a tener las componentes en el punto de fundación. Ese era mi diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? C. Para el tipo de apoyo que usted supuso, calcule el valor de la reacción. Bueno, de una forma acá está, ¿cierto? 127, componente, la normal iba a ser el peso del letrero, ¿no es cierto? Y el momento, el brazo palanca, ¿no es cierto?, iba a ser 127 por 2,6. ¿Sí? Ese iba a ser mi momento palanca. D. Dibuje la deformada esperable que tendrá el letrero metálico. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? De otra forma, si nosotros lo veíamos, ¿cierto?, si nosotros lo veíamos en vertical, este es un trampolín. Este es un trampolín, el mismo trampolín que nosotros partimos viendo en la unidad 2, cuando veíamos la regla de la mano derecha, ¿no es cierto?, cuando veíamos la nadadora que estaba saltando en el trampolín, es exactamente lo mismo, pero ahora el trampolín está en vertical. Por lo tanto, esta sería nuestra base, ¿no es cierto?, del trampolín, y este sería el punto máximo. La carga entonces lo que nos iba a generar, ¿no es cierto?, era que cuando se nos deformara bien aplicado, ¿no es cierto?, a la vertical, y ahí recién nos generaba una parábola de segundo. ¿Ya? Era el mismo trampolín que habíamos visto en la unidad 2.
pero ahora en vertical. Y esta era la parte difícil. ¿Por qué? Porque de una forma, todo lo demás, ¿cierto?, lo podríamos haber resuelto con los contenidos que habíamos visto antes. Pero la parte de una forma era el ejercicio que tenía que hacer de visualización. ¿Se acuerdan cuando los mandé a mirar? No sé si alguien hizo caso, los mandé a mirar el letrero, creo que no, el letrero de INACAP que está acá afuera. Ese letrero de acá es exactamente este mismo, solo que el letrero de afuera tiene 2 puntos de apoyo. Tiene 2 perfiles tubulares guatones, ¿no es cierto?, con su corona abajo, en el punto de fundación, anclaje. Este solamente tiene uno. ¿Qué es lo que pasa? El ejercicio que hay que hacer para la E es imaginarse lo siguiente. Fíjense, es imaginarse lo siguiente. Nosotros íbamos a tener, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a tener que imaginarnos nuestro perfil, ¿no es cierto? Pero ahora en sentido transversal. Había que hacerlo un poco. Entonces yo ahora lo estoy mirando en flanco. Entonces yo mentalmente tengo que visualizarlo de ser. Lo estoy mirando desde arriba. Desde arriba, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener? Voy a estar viendo, voy a estar observando la carga de viento, voy a estar pegando en esta dirección. Voy a tener el peso, que cuando yo lo estoy viendo en planta, solamente voy a ver un puntito, ¿cierto? Lo estoy viendo así. Y ahora le tengo 2 alternativas. Si ustedes se fijaban, ¿no es cierto?, en los catálogos que yo les pasé, todas eran vigas de este tipo. Por lo tanto, si a mí me están dando como alternativa estas vigas, que eran la IPN y la HPI, estas vigas, ¿no es cierto?, tengo 2 alternativas. O la coloco así, o la coloco girada así. Cuando veíamos el ejemplo del sombreadero, ¿no es cierto?, dijimos que cada vez que nosotros tenemos que colocar como carga principal, ¿no es cierto?, nuestra sección transversal, ¿cuál era el criterio? El eje fuerte siempre perpendicular al eje fuerte. La carga perpendicular al eje fuerte. Por lo tanto, si mi carga está así, el eje fuerte tenía que estar así. Por lo tanto, nuestra viga, ¿no es cierto?, con esta configuración como está presentada, y tenía que ponerla así. Con el eje fuerte aquí. Por lo tanto, con esta configuración yo tenía que buscar el momento de inercia con respecto al eje X que se aproximara más a los 1090. Si tenía 2 candidatos, tenía que elegir el que pese menos, la alternativa más ligera. ¿Sí? Y ese era el problema, chicos. ¿Ya? Ese era el problema. Consultas. Pero según el catálogo que subió, ¿qué datos yo tengo en cuenta para elegir? Porque había enseñado En clases vivo, de hecho está en la clase, si ustedes revisan un PDF, yo les expliqué cómo trabajar con los catálogos. En los catálogos, si ustedes observan los catálogos, ¿no es cierto?, usted va a tener una cierta cantidad de datos. Va a tener la geometría, ¿no es cierto?, va a tener la H, la E, la altura, el espesor, la ala, va a tener un montón de datos. Luego, ¿no es cierto?, generalmente viene el peso por unidad. Luego vienen las propiedades con respecto al eje fuerte, que tiene 2 columnas. Una con respecto al eje X, ¿no es cierto?, que es el eje fuerte, y otra con respecto al eje vertical, al eje de. Y ahí viene el momento de inercia, el momento elástico y el radio de giro. La inercia, la B, la R. Inercia, W y R. Y ese era el dato que tenía que elegir. Entonces usted se olvidaba de todo esto y solamente consideraba estas 2 columnitas. Y ponía las 2 tablas en paralelo. Y veía qué perfil tenía por lo menos 1290. Yo siempre le doy un auguro un poco más. Cuando tengo un perfil siempre me voy a la segunda y por ejemplo me voy a 1300. Claro, porque nunca va a ser exacto, ¿no? Nunca va a ser exacto. Siempre, exactamente. Siempre como conductor uno tiene que asegurarse de para arriba, a favor de uno. Entonces busco cuál es, ¿no es cierto?, el mejor candidato de estas 2. Si habían 2 candidatos, como decíamos con el compañero, me elijo, ¿no es cierto?, el que tenga el peso menos. El perfil más liviano que será el candidato. Por ejemplo, si el perfil nosotros lo pusimos así como lo puso usted, pero para el otro lado, pero le indicamos que el viento golpeaba hacia la cara plana, está bien.
Usted dice si el viento le está pegando así. Pero el micrófono no ha dado vuelta. Ah, no importa. Ah, ya. Si la idea es que se entienda, usted entendió que el eje X, ¿no es cierto? Era perpendicular. Ahora si este mono usted lo presentó así, Claro. también está bueno. Ya. ¿Ya? Ya, chiquillos. Pasemos a la unidad de ahora. Ya, hace rato me hicieron una pregunta que es súper válida. Me dijeron, profe, ¿qué va a pasar con el examen? El examen yo tengo sentimiento encontrado. ¿Por qué? Porque el examen voy a hacerle una propuesta al director, que fue lo que hicimos el semestre pasado con comportamiento de estructura, para que lo hagamos en 2 bloques. Es decir, va a ser un lunes. Partiríamos a las 6:30, ¿no es cierto? Y seguiríamos de corrido, para que tengan, ¿no es cierto?, desde las 6:30 hasta las 21:10, hasta las 9:10. ¿Qué es lo que pasa? Que no depende de mí, porque si por ejemplo algún profesor les pone una prueba ese mismo día, en el bloque anterior en este caso, que no sé si tienen clase en el bloque anterior a este, ¿ya tienen prueba anterior a este? Pero después de este no tenemos. No, pero los chiquillos sí. Entonces tengo que tratar de ver ver si puedo hacer esa jugada para que, ¿no es cierto?, ambos partan a la misma hora y tengan en el mismo bloque. Pero eso, repito, no depende de mí. Voy a tratar de conversarlo con Marcelo esta semana, ¿ya? Si es que se puede, lo haríamos eso así. Si es que no, solamente van a tener un bloque, o sea, este periodo. Partiríamos ahora a las 19:50 y terminaríamos, ¿no es cierto?, a las 21:10, en teoría. Entonces váyanse preparando para el peor de los escenarios, chiquillos, los que ya vean que están en días de dar examen, ¿no es cierto?, van a tener la información lo antes posible. ¿Por qué? Porque si no, no les va a dar el tiempo, ¿cierto? De una forma, ya, olvídense de la unidad 3. La unidad 3 no entra en el examen, se lo doy fijo. ¿Ya? Porque no hay cómo hacer un ejercicio y si es, va a ser muy sencillo. ¿Ya? Pero sí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el grueso de la unidad se van a dar cuenta al tiro con la clase de mañana. El grueso de este curso está en la unidad 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ahí están los gruesos del ejercicio. ¿Ya? Entonces, dicho eso, váyanse preparando, chiquillos, por el tema de, ¿no es cierto?, como no va a poder hacer con computador, con Excel, ¿no es cierto?, van a tener que hacerlo a mano. ¿Ya? Para que se vayan preparando para el tema del examen. Entonces, partimos con esta unidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema de la elasticidad. Esta es la clase, como dije yo, chiquillos, que va a ser de pura teoría. ¿Cuál es la idea? La idea es que se vayan con nociones, ¿no es cierto?, generales de lo que estamos viendo. Fíjense, tenemos 3 ejemplos. Tenemos el caso A, caso B y el caso C. Los 3 casos están tomando la misma carga, ¿ya? Una masa patrón, supongamos. Fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo este ejemplo? Me está diciendo, en el caso A, vamos a tener un material elástico. Ese material elástico lo vamos a cargar con una cierta masa, ¿ya? Esa masa, cuando nosotros la retiremos, ¿no es cierto? Fíjense, el elástico vuelve a su forma original, ¿cierto? En el caso B, vamos a tener, ¿no es cierto?, una plancha de aluminio. Eso es lo que nos propone el libro. Fíjense que cuando lo carguemos con esta masa, en el centro de la plancha de aluminio va a quedar una varilla, va a quedar una hendidura. Hay una deformación. Ahí lo que nos está diciendo esto, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros retiremos el material va a quedar deformado. A eso le vamos a llamar plasticidad, ¿ya? Esa capacidad que tiene el elemento de tratar de volver a su forma original le vamos a llamar plasticidad. Y en el último caso tendríamos lo que es, por ejemplo, una plancha, ¿no es cierto?, una lámina de madera. ¿Qué es lo que pasa? La madera no es tan elástica como los otros 2 materiales, tampoco tiene la capacidad de plastificarse y volver a su forma original. Por lo tanto, es muy probable que cuando la carguemos con esta masa, ¿no es cierto?, se rompa, termina rompiendo en el tercer caso. ¿Qué es lo que pasa? De otra forma, lo que tenemos acá son 3 casos de materiales distintos, de distinto comportamiento, pero bajo el mismo efecto. Esta masa no cambió, ¿sí? Lo que cambió fue su forma de comportarse frente a estos pesos. Entonces introducimos el concepto de elasticidad, ¿no es cierto? La elasticidad, ¿no es cierto?, trata el comportamiento de los cuerpos que tienen la propiedad de recuperar su tamaño y forma cuando desaparecen las fuerzas que producen las deformaciones. Si cuando cesan las fuerzas exteriores, las deformaciones producidas por dichas fuerzas desaparecen, se dice que los cuerpos son elásticos. Por el contrario, si las deformaciones no desaparecen, se dice que son cuerpos inelásticos. Esfuerzo. Se denomina esfuerzo a la fuerza que actúa por unidad de superficie en un sólido rígido que se deforma mediante separación, compresión o deslizamiento producido por fuerza externa.
Fíjense que esfuerzo no es lo mismo que fuerza. ¿Por qué? Porque la definición de esfuerzo nos dice que es una cierta fuerza que actúa por unidad de superficie. Es decir, vamos a considerar, ¿no es cierto?, en una forma, si viene en la pizarra, es una fórmula de este tipo. Tenemos una cierta fuerza aplicada en una cierta unidad de área. ¿Ya? Ese es un esfuerzo. La fuerza por sí sola es distinta. Deformación. Se llama deformación de un sólido al cambio de sus dimensiones y volumen que, como consecuencia, ¿no es cierto?, modifican su forma. La deformación se produce por variación de la temperatura o por las fuerzas externas que actúan sobre el sólido. Se mide como el cambio de forma de un material cuando es sometido a un esfuerzo. Claro. Entonces, materiales como el hormigón, ¿no es cierto?, y el acero tienen la propiedad, ¿no es cierto?, de absorber calor, absorber y disipar calor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros le aplicamos una cierta fuerza, ese cuerpo volumétrico cambia, se deforma, se estira, ¿ya? O se comprime, ¿sí? En caso de temperaturas bajo cero. Por lo tanto, este ejemplo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, no solamente funciona para el caso en que tenemos un elemento de la flexión. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que es aplicable a todos los esfuerzos prácticamente, a todos. Fíjense, en el primer ejemplo tenemos un caso de compresión. Y esto es real, o sea, si nosotros le hacemos un microscópico, ¿no es cierto?, una probeta, jugamos una probeta de acero, ¿no es cierto?, tenemos una probeta de acero y la estamos empujando un perfil con una fuerza descomunal, ¿no es cierto?, las partículas del centro, ¿no es cierto?, se le van a tender a acumular, perdón, las partículas de los extremos se van a tender a acumular, ¿no es cierto?, al medio, se nos va a producir una acumulación de material acá, ¿ya? Esa deformación, ¿no es cierto?, responde a estos esfuerzos. El esfuerzo, ¿no es cierto?, que está haciendo el material por soportar estas cargas externas. El caso contrario, la tracción. Fíjense, compresión, tracción. Compresión, compresión, comprimimos. Tracción, estiramos. Fíjense, pasa exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre en el punto medio? En vez de producirse una acumulación de material, ¿no es cierto?, aquí se nos adelgaza la sección, ¿no es cierto? Se nos adelgaza y la materia se nos tiende a ir hacia los extremos. Nos produce aquí una angostura, se nos agota la sección. C, la más típica, si tenemos una viga, una losa, ¿no es cierto?, una cadeneta, y la sometemos a una carga de flexión vertical, ¿no es cierto?, se nos va a producir esta deformada, ¿ya? Esa sonrisita. D, la torsión. La torsión, chiquillos, es como lo que yo les decía en una clase anterior, para que se hagan una idea. La torsión es como cuando uno estruja una ropa mojada, una toalla, un traje de baño cuando uno ha ido a la playa y uno le hace esto, ¿cierto? Esa es la torsión. ¿Qué es lo que ocurre? En general, en los países donde no hay terremotos, la torsión se desprecia. Pero nosotros, ¿cierto?, si estamos en un país sísmico, tenemos que considerar la torsión. Y la torsión es una carga importante. Por lo que yo les explicaba hace una clase atrás. Cuando nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, en el cálculo estructural de este edificio, supongamos que este es el edificio, ¿cierto? Nosotros, para simplificar el análisis, nosotros decimos, mira, voy a considerar dos casos. Voy a considerar en el diseño el caso que el sismo más grande, de acuerdo a la norma, pegue en este sentido o pegue en este sentido. Pero eso es un supuesto, se le llama supuesto de base. Ese supuesto no es realista. ¿Por qué? Porque eventualmente, por el tema del tamaño de las placas tectónicas, si el sismo quiere, le va a pegar así. Y si le pega en 45 grados el sismo más fuerte a esta estructura, ¿no es cierto?, esta estructura va a tender a hacer esto. Y los elementos de los extremos se les va a producir torsión. Por lo tanto, la torsión en un país sísmico como Chile es real. Es una carga que hay que considerar. Luego tenemos la última, ¿no es cierto?, la no menor, la carga de corte. La carga de corte siempre está asociada, ¿no es cierto?, siempre está asociada a la flexión. Van de la mano. Van de la mano. La carga de flexión y la de corte van de la mano. Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, de una forma, las deformaciones que va a sufrir, ¿no es cierto?, nuestro elemento, de una forma, pueden ser para distintas o más de una, ¿no es cierto?, como les acabo de decir, para cada uno de estos esfuerzos internos. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, depende de las cargas externas, es cómo se va a comportar su elemento. O si quieren verlo al revés, como veíamos con el solvedero, el diseño estructural de una obra, ¿no es cierto?, va a responder a las cargas que yo espero que tome. Pueden verlo de las dos formas, como le hago. Entonces, de una forma, fíjense, ya estamos metiéndonos cada vez en la parte más estructural. Por ejemplo, si tenemos un sismo, ¿no es cierto? Si tenemos un sismo, sumamos que este es un edificio. Si tenemos un sismo, ¿no es cierto?, el sismo le va a tratar de pegar, ¿no es cierto?, en la base.
O al revés, el sismo le pega acá arriba, ¿no es cierto?, en el punto más alto y en la base, en nuestro punto de anclaje, de fundación, ¿cierto? En vez de ser una carga de viento, puede ser una carga sísmica. Nuestro punto de anclaje tiene que ser lo suficientemente fuerte y rígido como para soportar no solamente el cortante, sino que también el momento. ¿Sí? Entonces ya vamos internalizando las cosas, chicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, la torsión no es solamente propia de los pilares, de las columnas, ¿no es cierto? También las losas se deforman, también las losas se les genera esta especie de torsión. Las losas sobre todo largas, muy largas, muy largas, ¿no es cierto? Que tienen una luz muy amplia, como esta, por ejemplo, perfectamente podría sufrir un efecto de torsión. Es decir, este extremo de allá, este extremo de allá, estarían como así. Como que estoy haciendo esto, ¿ya? Entonces la torsión no es propia no solamente de las columnas, de los pilares, ¿ya? También las vigas y las losas, sobre todo las losas, sufren torsión. Nosotros en esta unidad en particular solamente vamos a trabajar contracción y compresión. Solamente vamos a trabajar contracción y compresión, ¿ya? Pero para efectos de la ley de Hooke aplica para todas estas esfuerzos. Consulta hasta acá, chiquillos. Un poco se entiende lo que estamos viendo, ¿ya? De una forma lo que estamos haciendo, le estamos metiendo, ¿no es cierto?, cada vez más evidente a la cosecha. La idea es que ustedes tengan nociones de qué es lo que le pasa a un elemento, ¿no es cierto?, cuando está sometido bajo cargas de corte, ¿no es cierto?, cargas de flexión, cargas de torsión, ¿no es cierto? Entonces vamos con la ley de Hooke. Fíjense, la ley de Hooke matemáticamente es muy sencilla y tiene muchas aplicaciones. La ley de Hooke fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke, contemporáneo del físico Isaac Newton. De hecho, se dice que Newton le robó más de una teoría a Hooke. La ley de elasticidad de Hooke, o simplemente ley de Hooke, es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. Fíjense el concepto, la conducta elástica de los sólidos, ¿ya? El fundamento teórico de esta ley es: el desplazamiento o la deformación sufrida por un objeto sometido a una cierta fuerza será directamente proporcional a la fuerza deformante o a la carga. Es decir, a mayor fuerza, mayor deformación o desplazamiento, ¿no es cierto?, de mi resorte. Fijémonos, tenemos un resorte, ¿cierto? Está en este punto cero, sin ninguna carga. Luego yo le coloco un pesito, uno de estos, una cierta masa. Le coloco una masa, F. Cuando yo lo cargo, mi resorte, ¿no es cierto?, se estira. Fíjense, se estira una cierta distancia X, que yo la puedo medir con una regla. Luego, la ley de Hooke me dice, si su material es un material elástico, cuando yo lo cargue con 2 veces F, con el doble de la carga, ¿qué le va a pasar a la deformada? También va a ser el doble del anterior. Esa ley, ¿no es cierto?, ese experimento, en realidad que Robert Hooke hizo, estableció las bases, chiquillos, para todo lo que nosotros hoy día conocemos como ingeniería estructural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esta simple fórmula, él planteó la siguiente ecuación. Dijo, parece que acá hay algo que se repite. Es decir, si yo ahora acá cargo con 3F, ¿cierto?, mi resorte se me va a deformar el triple. Triplico la carga, se triplica la deformación. Y así sucesivamente. Entonces, él estableció la siguiente ley. La ley es la siguiente. Dice, bajo la ley de Hooke, cualquier cuerpo, ¿cierto?, en realidad cualquier estructura que responda a la ley de Hooke, responde al siguiente principio. Vamos a tener una cierta fuerza que va a tender a deformar el elemento, ¿ya? F. Luego, vamos a tener el negativo, y vamos a ver por qué negativo, ¿no es cierto?, de una constante de proporcionalidad. Vamos a ver de dónde viene esa constante de proporcionalidad, multiplicada por una variación de longitud. Esta variación de longitud, ¿no es cierto?, es la deformación. Es esto en el fondo, ¿no es cierto? Es este X, es este 2X. Es cuál es mi longitud final, menos cuál es mi longitud inicial. ¿Ya? Ahí está. Delta L, ¿no es cierto?, es la deformación del objeto. Por lo tanto, necesito conocer la longitud inicial y la longitud final. ¿Por qué? Porque la diferencia entre LF y L0, ¿no es cierto?, es mi deformado. En el fondo, el delta L es esto. La longitud final menos la longitud inicial. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La constante de proporcionalidad no solamente depende del material,
depende de la sección. Es decir, si yo tengo dos resortes del mismo material, pero de distintas secciones, mi constante K va a cambiar. ¿Por qué? Porque depende de la sección transversal y depende del material. Depende de esos dos factores. Entonces, aplicando la ley de Hooke, ¿no es cierto? Llevándolo un poquito más al extremo, vamos a hacer el siguiente experimento. Este experimento se hace, chiquillos, es así, es real. Vamos a tener una viga. Supongamos que la viga es de acero. Supongamos. Y esta viga la vamos a empezar a cargar con un gato hidráulico, ¿ya? Con una prensa hidráulica. La vamos a empezar a cargar gradualmente. Y vamos a ir registrando, ¿no es cierto? Con una computadora, con sensores y en un Excel, vamos a ir registrando la carga, desde cero hasta reventando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros calculemos, registremos la deformada vertical, nuestra viga va a llegar a un punto en que va a superar este puntito P superior. Cuando excedamos este tramo, esta curvita que está acá, y nos pasemos de este punto, de P sub E, vamos a decir que el elemento ya dejó de trabajar en rango elástico. ¿Por qué? Porque hasta esta carga, hasta este valor, ¿no es cierto? Nuestra viga, si yo suelto esta carga hasta este nivel, mi viga vuelve. Esta curva vuelve, se desaparece, se empieza a achatar hasta que vuelve a su punto. En el punto que yo me paso de este punto, las partículas de mi elemento se deforman a tal punto en que ya no vuelven a recuperar su forma original. Esta ley, chiquillos, es súper sencilla, pero muy importante. ¿Por qué? Porque nos permitió, ¿no es cierto?, hacer distintos cálculos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo bien gráfico. Yo no sé el contexto, pero no hay que ser un genio para darse cuenta qué es lo que le pasó a esto. Fíjense, espesores delgaditos, ¿cierto? Se rajó, literalmente se abrió, ¿no es cierto? Se abrió acá, justo en el punto de encuentro con la fundación, con el pueblo. ¿Qué es lo que le pasó a esto? Esto pasa en muchos países sísmicos, Chile, México, Turquía, países donde generalmente muchas veces el diseño, ¿no es cierto?, las estructuras no colapsan, se caen, se arranan. Disculpen el término, pero eso es lo que le ocurre. Fíjense, cuando yo estoy cargando, en este caso mi columna, ¿no es cierto?, que al parecer era un perfil, ¿no es cierto?, tubular de acero, lo cargué, la cargué. De aquí y empieza a ponerse peligrosa la cosa. ¿Por qué? Porque hasta aquí todavía estoy en la zona elástica. Luego, si sigo avanzando en la carga, fíjense que ya no estoy tan lejos de la carga máxima, la tensión máxima. Hasta este punto ya dejé de trabajar en la zona elástica. Aquí ya entré en la zona elastoplástica. En la zona elastoplástica, el cuerpo todavía es capaz de aguantar. Todavía es capaz de aguantar sin presentar grandes deformaciones. Cuando ya estoy saliendo de la zona elastoplástica, estoy entrando en la zona plástica. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, aquí se pega una curvita, una bajada. Alcanza un montecito y ahí baja. Y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque la zona plástica es un límite mayor. Es un límite mayor que la zona elástica, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué es lo que le ocurre? Que cuando yo ya trabajé en la zona elástica y alcanza el máximo, mi elemento, ¿no es cierto?, ya no hay vuelta atrás. Dejó de trabajar como elástico, ¿no es cierto?, y aquí se raja. Llegó a este punto, ¿no es cierto?, donde el elemento falló y no hay cómo devolverlo a su punto original. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, esto tiene una importancia no menor. Fíjense, ¿alguien se ha dado cuenta qué tienen en común todos los edificios que están en la Villa Pedro Lago, en la Young World? Estos que están construidos como en serie, los Puerta del Pacífico 1, 2, 3. Todos son de 5 pisos. ¿Por qué? Porque la ordenanza, la norma en Chile, permite, ¿no es cierto?, construir edificios de hasta 5 pisos, siempre y cuando el proyecto estructural nos garantice que el edificio se va a comportar en esta zona. Ojo, bajo la mayor carga sísmica. Alguien me puede decir, profe, pero un poquito más allá hay un edificio como de 12 pisos. Sí, la norma no te está diciendo que no puedes construir. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres construir un edificio de mayor de 5 pisos, ¿qué vas a tener que hacer con el cálculo estructural? Ponerle la parte sísmica, hacer un análisis dinámico.
probablemente hacer un mejoramiento del suelo de fundación. Y eso es más caro. Y aparte, antes había escuchado de que a mayor de 5 pisos se tiene que integrar el ascensor. Puede ser, sí, probablemente. No manejo esa norma, pero probablemente. Pero de otra forma, hasta 5 pisos, ¿no es cierto? Por eso todos los edificios son entre 4 y 5 pisos. Porque de otra forma, voy a averiguar, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿La ordenanza? Ya, entonces como decía, probablemente esa ley es más moderna que cuando construyó su edificio, no se aplicó. El tema es que tú puedes garantizar, ¿no es cierto?, que si tu estructura se comporta dentro de este rango, no necesitas presentar un cálculo sísmico, un cálculo dinámico, ¿ya? Por lo tanto, te ahorras el ingeniero calculista, te ahorras el mejoramiento de la solución, y ¿no es cierto?, tu elemento de una forma. Por eso esos edificios siempre cumplen, pero hay límites. Siempre que hay un signo de magnitud 6.7, 6.8, se siente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos, ¿no es cierto?, siempre queremos que nuestra estructura esté aquí, en la zona elástica. No queremos que pase. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto todavía es permisible. ¿Por qué? Porque nosotros lo que no queremos en general como profesionales de la construcción, estoy incluyéndome yo todo, ¿no es cierto?, lo que nosotros siempre no queremos es que nuestra estructura colapse. Eso es lo que no queremos. ¿Cuál sería el colapso acá? Aquí. Es decir, salimos de la zona de plastificación y el sismo no ha parado. Y nuestra estructura ya llegó a la plastificación. Nuestro muro se nos puede rajar. Se nos puede caer la loseta, ¿cierto? Se nos puede partir el estuco, ¿no es cierto?, el mortero, lo que sea. Pero no se nos puede venir abajo. Esa es la misión. Entonces, de una forma, hasta aquí todavía es deseable. O sea, en la foto ahí aguantó. Pero no tiene la misma resistencia. Claro, yo creo que no sabemos lo que hay de aquí para arriba, por eso estamos suponiendo. Pero lo único que sabemos es que reventó la sección. Ya no tiene la misma resistencia. Probablemente, claro, imagínate si este pilar hubiese sido de, no sé, de 5 metros y arriba había una losa y arriba había más edificios. No sabemos lo que pasó arriba, no sabemos lo que pasó. De otra forma, suponemos que aguantó, por algo alguien está haciendo su aire. ¿Ya? Nunca se olviden, chiquillos, este caso es el edificio en Concepción. Un edificio que se cayó para el lado y al lado había uno que no le pasó nada. Sí, siempre somos ¿Sí? A ver, ese caso es muy interesante. Está muy claro que ahí hubo negligencia horrible. Ya, pero bueno, harina de contar. Chiquillos, entonces la ley de Hooke, por su simpleza, ¿no es cierto?, es aplicable, ¿no es cierto?, en la ingeniería de materiales, es aplicable, ¿no es cierto?, en la arquitectura, en la construcción, en la industria automotriz, en la sismología. ¿Ya? Tiene muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque de una forma nos permitió hacer experimentos de prueba y error, básicamente así hacer una ingeniería de prueba y error. Cuando crearon una estructura, ¿no es cierto?, hacían un modelo y la cargaban hasta que reventaban. Así hacían, ¿no es cierto?, porque la ley de Hooke de alguna forma nos demostró que con esas pruebas de prueba y error, carga y error, podíamos llegar a las matemáticas. ¿Cumplían? Ya. Ejemplo de la ley de Hooke. Es muy sencilla, chicos. Es muy sencilla. Fíjense. Dice, ¿cuál es la constante K de proporcionalidad de un resorte que mide 50 centímetros en reposo y que cuando se cuelga un cuerpo de 1 kilogramo en su extremo inferior, su longitud final es de 100 centímetros? Es decir, tenemos un resorte que en reposo, sin carga, tiene una longitud de medio metro. Luego, le cargamos una masa de 1 kilo y vemos que este resorte se estira hasta los 100 centímetros. Queremos conocer cuál es su constante K. Por lo tanto, nos vamos a la ley de Hooke. Fíjense, la ley de Hooke tiene esto que yo encuentro muy simple y muy bonito. Con la segunda ley de Newton, nosotros podemos igualar fuerzas. Vamos a igualar la fuerza que aporta el peso hacia abajo versus la fuerza, ¿cierto?, que está resistiendo el resorte. En el fondo estamos haciendo de nuevo un balance de fuerza. Cuánto resiste el resorte, cuánto tira el peso para abajo. Entonces hacemos el primer cálculo. Primero transformamos esta masa, ¿no es cierto?, de 1 kilogramo a newton.
lo multiplicamos por la aceleración de gravedad, 1,81, y nos da, ¿no es cierto?, que esta fuerza, esta masa, genera un peso de menos 9,81. Es decir, estamos tirando el sistema con menos 9,81. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. Luego, lo que hacemos, igualamos las fuerzas. Igualamos con la ley de Hooke, ¿no es cierto?, el peso de 1 kilo, ¿no es cierto?, lo igualamos con la fórmula de la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice que el negativo, ¿no es cierto?, de la constante de proporcionalidad multiplicado por la deformada, ¿no es cierto?, nos va a dar el valor de K. ¿Cuál es la deformada? Acuérdense, longitud final menos longitud inicial, longitud final menos longitud final. Siempre en metros, la deformada siempre en metros. Entonces, la longitud final sabemos que son 6 centímetros, la convertimos a metro, 1 metro. Y sabemos que la longitud original son 50 centímetros, la convertimos a 0,5 metros. 1 menos 0,5 me da 0,5 metros. Luego, negativo con negativo se cancela, paso a 0,5 dividiendo, ¿no es cierto? Y me da que la constante de proporcionalidad, siempre positivo, es un valor de 19,62 Nm. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo, mire, por cada 19,62 newton, ¿no es cierto?, que yo le aplique a este resorte, se me va a deformar 1 metro. Siempre en rango elástico. Si yo cambio el resorte y tiene otro material, o cambio el resorte y tiene otra sección, más ancha o más chica, va a ser otra constante. ¿Ya? Cada constante pertenece a cada sección. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos el mismo resorte, pero fíjese, ahora nos dicen, para el mismo resorte del problema anterior, cuál será la longitud del mismo resorte, pero si ahora le colgamos de él un cuerpo de 5 kilómetros. Ahora estamos colgando, ¿no es cierto?, al igual que en el ejemplo anterior, en vez de 1, ahora le estamos colgando 5 kilos. Y nos están preguntando, ¿no es cierto?, cuál será la longitud final del resorte. Por lo tanto, fíjense, aplicamos nuevamente la ley de Hooke. Convertimos esos 5 kilogramos, ¿no es cierto?, los convertimos a newton, ¿no es cierto?, multiplicamos por 9,81, negativo, ¿no es cierto?, la aceleración apunta hacia abajo y nos da una fuerza de 49,05. Por lo tanto, el sistema va a estar siendo tirado con 49,05 newton. La constante de proporcionalidad la acabamos de calcular, 19,62. Esa le pertenece a ese resorte. Por lo tanto, lo utilizamos. Multiplicado por la deformada. ¿Cuánto nos da eso? Se nos van los negativos, pasamos dividiendo, ¿no es cierto? Y nos da que el resorte se nos deformó, ¿no es cierto? Se nos deformó una cantidad de 2,5 metros. Pero lo que nos están pidiendo es la longitud final. Por lo tanto, la deformada, que es lo que acabamos de calcular, va a ser igual a la longitud final de mi resorte menos la longitud inicial. Sabemos que la longitud inicial es 0,5 y la longitud final es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, la longitud inicial, que es 0,5, pasamos para el otro lado los signos positivos, 2,5 más 0,5 me da 3 metros. Es decir, si a ese mismo resorte lo cargamos por 5 kilos, la longitud final de este resorte va a ser 3 metros. Este ejercicio que acabamos de hacer, chiquillos, ocurre en todos los elementos metálicos. Cada vez que ustedes vean una estructura de madera o metálico, ¿no es cierto?, que está trabajando como un enrejado, un puente, una cercha, una pasarela, un sombreadero, lo que sea, está trabajando, ¿no es cierto?, de esta forma. ¿Ya? Como les dije, en esta unidad solamente vamos a trabajar con estructuras que están tomando cargas de tracción y compresión. Este mismo fenómeno vamos a ver que se produce en todos los enrejados. ¿Cuál es la facilidad del enrejado? El enrejado trabaja sobre el triángulo, que es la figura geométrica más básica. Por lo tanto, las configuraciones que podemos hacer son todas estas, y son muy versátiles. ¿Ya? Entonces ya de mañana vamos a empezar a trabajar con uno de los dos métodos que vamos a evaluar. Vamos a evaluar el método de los nodos y el método de las secciones. ¿Ya? Esos van a ser básicamente los conceptos que vamos a hablar. Método de los nodos y método de las secciones. ¿Ya? El método de los nodos lo vamos a empezar a ver mañana. Chiquillos, estaríamos por hoy. Si me aprueban la ayudantía, atento al sistema porque se les va a informar. Sería este jueves, porque ya me comprometí este jueves, y voy a tratar de que la ayudantía quede para los sábados. ¿Ya? Voy a tratar de hacer lo posible. Ya, chiquillos, estaríamos por hoy. Mañana vamos a ver.